Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un gran honor, un placer entrañable estar con todos ustedes, compartir un estudio más de esta escuela CADE con relación a esta serie que hemos comenzado ya hace un tiempo y que queremos hoy darle término. Hoy será la última sesión de esta clase y espero que estas clases lo hayan motivado a usted a poder seguir profundizando en este tema interesante. El libro de Génesis, que es el fundamento de toda la escritura, especialmente Génesis 1, donde podemos notar aquí grandes principios y conceptos muy importantes para nuestro entendimiento, para nuestra edificación como el pueblo de Dios. Así que comencemos este momento. Vamos a continuar con el esbozo, la explicación de los principios básicos que podemos notar, que podemos observar en Génesis. Hoy vamos a tomar un tiempo de poder hablar el principio número 8. Y el principio número 8 reza de la siguiente manera. Y es que hemos descubierto a través de la Torá, de la palabra, del estudio profundo, es que el cosmos, el universo, es un templo. En otras palabras, el templo es el punto central de toda la escritura. Es el punto que une todos los principios, todos los conceptos, todo el engranaje de la revelación esbozada en la Biblia, esbozada en la Torá. Es el hilo conductor. No puede entenderse la escritura si no se entiende el templo. Entender el templo es entender el cosmos, también el universo. Así que comencemos esta explicación más detallada de este principio y de este concepto que queremos comunicar en el día de hoy. Y voy a reiterarlo, voy a repetirlo para que usted lo pueda comenzar a digerir. El cosmos es un templo. Así que, mire, en algunos de los textos del antiguo cercano oriente, se construye un templo como conclusión de la creación cósmica. Esto es usual en los libros, en la literatura de los antiguos, pero típicamente estos son actos distintos, aunque relacionados. La asociación natural entre ellos es que los actos creativos son expresiones de autoridad y el templo es el lugar donde la autoridad, dígase el Eterno, continuará ejerciendo su labor, su plan, su función, lo que él ha creado, lo que él ha planeado. Más allá de esta asociación textual e ideológica, podemos ver que los textos vinculan la creación y la construcción de templos al observar la ausencia de templos junto con la ausencia de orden cósmico al relatar los actos de la creación. Por lo tanto, la ausencia de un templo era a veces parte de la descripción de la condición precósmica. O sea, decir caos y decir no hay templo, en otras palabras, es la misma cosa para los antiguos. Y es lo que creemos que está revelado en la escritura. La evidencia ya ha sido demostrada ampliamente. Esto es más claro en el preámbulo de una oración que se refiere, por ejemplo, en un documento o en la fundación de una ciudad llamada Eridu. Mire que dice este texto antiguo, dice, ninguna casa santa, ninguna casa de los dioses había sido construida en un lugar puro. Ninguna caña había salido, ningún árbol había sido creado, ningún ladrillo había sido colocado, ningún molde de ladrillo había sido creado, ninguna casa había sido construida, ninguna ciudad había sido creada, ninguna ciudad había sido construida, ningún asentamiento había sido fundado. Nippur no había sido construida, Ekur no había sido creado, Uruk no había sido construida, Eana no había sido creada. Las profundidades no se habían construido, Eridu no se había creado.
ninguna casa santa, ninguna casa de los dioses, ninguna morada para ellos había sido creada. Todo el mundo era mar. La fuente en medio del mar era solo un canal. Luego se construyó Eridu. Eságila fue creado. ¿Yo? Entonces, luego de que usted pudo observar cómo los antiguos, en este caso, en este documento antiguo, pensaba de cómo era, eh, de qué significaba no tener templo. Era similar, era muy parecido al caos, al desorden. Entonces Marduk instala a los dioses en su morada, crea personas, animales y establece el Tigris y el Éufrates. En una oración para dedicar los cimientos de un templo, es obvio que el cosmos y el templo fueron concebidos juntos y por lo tanto son prácticamente simultáneos sus orígenes. Mira aquí otro ejemplo para que usted lo pueda ver aquí de Marduk. Cuando Anu, el Lil y Ea tuvieron una primera idea del cielo y la tierra, encontraron un medio sabio para proporcionar apoyo a los dioses. Prepararon en la tierra una morada agradable y los dioses fueron instalados. ¿Usted vio? Y en esta morada, que es un templo, dice literalmente su templo principal. Esta estrecha conexión, escúcheme, entre los orígenes cósmicos y la construcción de templos fueron la idea en el antiguo cercano oriente. Eran las ideas que ellos manejaban, que entendían, cómo ellos entendían la realidad y de cómo los templos se consideraban primordiales. Los templos eran la esencia misma del ellos estar vivos, mis amados. Era la expresión máxima de existencia. Y que los orígenes cósmicos también a veces se definían, para que usted me pueda entender, en términos de un elemento del templo. Es importante entonces reiterar que no estoy sugiriendo que los israelitas están tomando prestado estas literaturas antiguas, no. En cambio, lo que quiero decir es que vemos, observamos y notamos al leer estos documentos que las literaturas antiguas de otras naciones muestran cómo pensaba la gente en el mundo antiguo. Podemos tener un briefing, podemos tener una apreciación de cómo los antiguos pensaban. Y así nosotros poder entender mejor las escrituras hebreas. Por tanto, cuando examinamos Génesis, podemos ver que los israelitas pensaban similarmente a estas civilizaciones antiguas. Y es por eso que podemos trazar entonces una conexión más estrecha entre el templo y el cosmos. Cuando observamos que los templos en el antiguo mundo eran considerados símbolos del cosmos. O sea, decir templo era como decir el de universo. Esa era la manera como los antiguos entendían estas ideas. El texto bíblico, así como la literatura del antiguo cercano oriente, lo deja bien claro. La evidencia del antiguo cercano oriente proviene de una variedad de culturas y fuentes. Ahora, lo primero que hay que notar es que los templos tenían descripciones cósmicas en el mundo antiguo. El primer ejemplo se encuentra en el libro, en el himno del templo sumerio de Kes. Y este documento es muy importante, este himno es muy importante, porque es una de las piezas de literatura más antiguas que se conoce. Y mire qué dice este documento, dice este himno: casa Kes, plataforma de la tierra, vio, importante toro feroz, creciendo tan alto como las colinas, abrazando los cielos, creciendo tan alto como Ekur, levantando su cabeza entre las montañas, arraigado
en el Abzu, verde como las montañas. El texto sumerio de la construcción de un templo de Judea, de igual forma, muestra que el templo cumple una función cósmica. Hacia el final del cilindro ve el dios Ningirsu hablando a Judea, sugiere que el templo, que es el templo el que separa el cielo y la tierra, asociándolo así como el acto más primordial de la creación. Mire qué dice este documento. Dice, Judea, estabas construyendo mi casa para mí y estabas haciendo que las oficinas, Dios, se realizaran a la perfección para mí. Hiciste que mi casa brillara para mí como Utu en medio del cielo, separándose como una elevada cordillera el cielo de la tierra. Muchos de los nombres dados a los templos en el mundo antiguo también indican su papel cósmico. Entre las docenas de ejemplos posibles, tenga en cuenta especialmente el templo de Esará, que significa casa del cosmos literalmente, y Etemenanki, que significa casa de la plataforma fundacional entre el cielo y la tierra. Los nombres literalmente muestran este papel cósmico del templo. En Egipto se consideraba que los templos habían sido construidos donde la colina primigenia, escúchame muy bien, donde la colina primigenia de la tierra emergió por primera vez de las aguas cósmicas. Un gran erudito llamado Jan Assmann, un escolar, disculpe, en su libro En la búsqueda de Dios en el Antiguo Egipto nos dice lo siguiente. Mire qué considera él. Él dice, el templo recordaba, lo estoy citando aquí, dice, el templo recordaba un lugar mítico y dice, la colina primigenia estaba en el primer suelo que emergió de las aguas primitivas, sobre la cual se levantó el Dios creador, estaba de pie para comenzar su obra de creación. A través de una larga cadena de renovaciones continuas del templo actual, era el descendiente directo del santuario original que el propio Dios creador había erigido en la colina primigenia. Un mito de origen que conecta la estructura con la creación, que se asocia con cada uno de los templos tardíos más grandes. Fin de la cita. ¿Lo puede notar? Cuando leemos estos libros y estos documentos nos impresionamos el gran parecido que tiene con lo que la Biblia en Génesis 1 dice. Tanto estos textos sumerios como los egipcios que acabamos de nosotros nombrar, identifican el templo como el lugar de donde el sol, dice, su interior es el lugar por donde sale el sol, dotado de una amplia abundancia. ¿Vio? Los templos egipcios sirvieron como modelos del cosmos en el que el suelo representa la tierra y el techo representa el cielo. Las columnas y decoraciones murales representaban la vida vegetal. Assmann, al presentar estas imágenes, concluye que el templo, dice, lo cito, dice él, era el mundo que el Dios omnipresente llenaba hasta sus límites. Y de hecho, el templo es, para todos los casos, el cosmos. O sea, decir templo es lo mismo que decir cosmos, es lo mismo que decir universo. Esta interrelación hace posible que el templo sea el centro desde el cual se mantiene el orden en el cosmos. El balance, el orden, la funcionalidad. En el texto bíblico, las descripciones del tabernáculo y del templo contienen muchas conexiones claras con el cosmos. Muchas. Usted va a ver hoy. Usted va a ver. Esta conexión fue reconocida
explícitamente ya en el siglo II después del Mesías. Nada más y nada menos que los escritos del historiador judío Josefo, que dice sobre el tabernáculo lo siguiente, lo cito: cada uno de estos objetos está destinado a recordar y representar el universo. ¿Vio? En el patio exterior había representaciones de varios aspectos de la geografía cósmica. Las más importantes son la cuenca del agua, por ejemplo, de Primera de Reyes 7, 23, 26, que es designada como el mar. Y los pilares de bronce descritos en Primera de Reyes 7, 15, 22, que tal vez representan los pilares de la tierra. El eje horizontal del templo estaba dispuesto en el mismo orden que el eje vertical en el cosmos. El altar de incienso proporcionaba una nube de olor dulce en la cara del velo que separaba las dos cámaras. Si transponemos del eje horizontal al vertical, el velo separa la esfera terrenal con sus funciones de la esfera celestial, donde Dios mora. Este último fue representado en el lugar santísimo, donde se colocó el estrado del trono de Dios, o sea, que era el arca. Así pues, entonces, el velo cumplía la misma función simbólica que el firmamento. Para repasar entonces, note que el patio representaba las esferas cósmicas fuera del cosmos organizado, o sea, el mar y los pilares. La antecámara albergaba las representaciones de luces y comida, y el velo separaba los cielos y la tierra, el lugar de la presencia de Dios del lugar de la habitación humana. ¿Lo puede ver? O sea, el tabernáculo, el templo, en otras palabras, fue ideado, fue establecido, fue construido y edificado mirando el universo, ya que el templo, el tabernáculo, era la representación literal del cosmos. Aquí hay algunas imágenes para que usted pueda ver más detenidamente esta comparación en algunos versos de la Escritura. Aquí tenemos la mesa de los presencia. Como la tierra produce vegetación para la comida, así en el servicio divino, el pan de la presencia era arreglado cada día de Shabbat para comer en un lugar santo. Usted ve cómo se conecta el servicio dentro del templo, el per se, con los mobiliarios dentro del servicio sagrado, que era el mismo servicio cósmico que se hacía en un templo, o que se hacía más o menos en el templo principal o primordial que está en los cielos. Y cumplía también y satisfacía las funciones que, por así decirlo, satisfacerían las necesidades humanas, ya que el concepto de creaciones está centrado en el hombre, para satisfacer las necesidades humanas. De igual manera, la menorá, así como las nubes en el cielo separan el día y la noche y dan luz en la tierra y sirven como para los tiempos señalados, como nos establece Génesis 1:14, así en el servicio también del tabernáculo, del templo, Aarón es comandado a cuidar la luz de la menorá desde la tarde a la mañana. Yo como el servicio aquí también en este elemento importantísimo dentro del tabernáculo y el templo se parecía mucho a este orden cósmico. Esta es la idea que Dios quiso mostrar. Es lo mismo con el altar de incienso y el velo de separación, el velo que dividía el lugar santísimo, el lugar santo. Así como las aves vuelan sobre la tierra a través de la faz del cielo, Génesis 1:20 nos dice esto, así también dentro del servicio de Aarón es comandado a quemar incienso cada mañana y tarde. Y la nube entonces que sube al velo, adornado de querubines y cortinas, y asiento de la misericordia al lado, como nos dice Éxodo 30, 7, 8 y 25, 20. Vio la conexión, vio esta
gran conexión con el universo, con la creación de Génesis 1. De igual manera, las ofrendas quemadas también tenían su participación también aquí. Todo lo que pasaba en el templo, todo lo que pasaba en el tabernáculo, todo lo que se hacía en el servicio, todo tenía que ver con la creación primordial, con lo que sucedió en Génesis 1, que era un templo. Entonces, el Génesis, lo que se hacía en el templo, en el tabernáculo, era la replicación de esa creación inicial. En cuanto a las ofrendas quemadas, como el hombre está para tener dominio sobre el ganado, sobre toda la tierra, como nos dice Génesis 1:26, para eso fuimos llamados, como hemos explicado en sesiones anteriores, así también dentro del servicio divino, Aarón es comandado a ofrecer sobre el altar un cordero en la mañana y el otro en la tarde. Muy interesante todo este cuadro, toda esta magistral forma de didáctica que el Señor tiene para poder comunicar sus verdades. Ahora, aquí hay un detalle más específico. Yo creo que usted me ponga mucha atención y note cómo los 7 días de la creación tienen que ver con el Mishkan y cómo utiliza el mismo lenguaje, utiliza la misma imaginería, como se conoce, como la misma retórica, para poder enseñarnos que el Mishkan, el tabernáculo, el lugar sagrado, el templo, era lo mismo que el universo. Son intercambiables en las escrituras. Yo decir universo es decir templo. Es por eso que podemos declarar que el templo es la clave más importante para poder entender toda la escritura. Todo está relacionado a la casa de Hashem, a la casa de Dios que es su templo. Cuando usted va al día 1, usted ve cuando Él crea todo, el Salmo 104:2 dice, Él extiende los cielos como una cortina. Y es por eso que cuando habla del Mishkan, en Éxodo 2:6-7 nos dice, harás a sí mismo, dice, cortinas. Pues utiliza las mismas palabras. De igual manera, en el día 2, podemos notar que Génesis 1:6 dice, hay expansión en medio de las aguas y se pare. Éxodo 26:33 también conecta esta verdad en el tabernáculo, cuando dice, y aquel velo les hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Veo que usa la misma palabra, separar. El día 3 también es de igual manera una conexión con con el Mishkan también. En el tercer día, Dios nos dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están. Y en el Éxodo 18, nos dice, harás también una fuente de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. El cuarto día también, Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Haya lumbreras. En Éxodo 25:31 dice, harás el candelabro. ¿Cree usted casualidad que el candelabro, por ejemplo, que es un misterio extraordinario, era de 7 velas? No de casualidad. Es porque él representaba literalmente los 7 días de la creación. Cada una de esas velas era la representación de la creación. En otras palabras, Dios no está hablando del mensaje o el evangelio en la misma creación. En el día 5 pasa lo mismo. Hay una conexión con el tabernáculo. El libro de Génesis 1:20 dice, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abertura, en la abierta expansión de los cielos. Y en el tabernáculo nos dice, conectando lo que dice Éxodo 25:20 con el día 5, dice, los querubines extenderán por encima las alas. El día 6 también nos da una idea muy profunda y una conexión muy perfecta con el tabernáculo. El día 6 dice en Génesis 1:26-27, y creó Dios al hombre a su imagen.
Pero en el tabernáculo dice lo siguiente, relacionado con Aarón, el sumo sacerdote: harás llegar delante de ti a Aarón, ya que Aarón era el sumo sacerdote, y como creó al hombre a su imagen, Adán también era el sacerdote de Dios. Esta es la conexión, la revelación tan importante que revela Génesis 1. Génesis 1 es un templo. Génesis 1 está hablando del entronamiento de un rey. Está hablando del lugar donde la deidad, luego de organizar lo que estaba desorganizado, establecer funciones, poner los funcionarios, descansar y comenzar a ejercer el dominio, el control del caos, del cosmos que él había ya organizado, que estaba ya en balance. Estudiar entonces el Mishkan, el templo, estudiar el universo, es comprender todas las leyes del universo, todo lo que el universo revela. Es por eso que la Biblia solamente utiliza un solo verso para hablar de la creación del universo y utiliza muchos versos para hablarnos del tabernáculo, del templo, porque el templo, el tabernáculo y el universo era lo mismo. Y en el día 7 concluye esta conexión. Se trae así para que usted lo pudiera ver bien claro. Es que en el día 7, Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Y en el tabernáculo, en Éxodo 39:32 dice: así fue acabada, ¿vio? Las mismas palabras. Toda la obra del tabernáculo. Qué hermoso es esto, de entender la Biblia de esta manera. Esta es la llave que abre toda la escritura. Por tanto, los eruditos también han reconocido que el templo y el tabernáculo contienen imágenes del jardín del Edén. Escucha, ahora entramos en otro concepto que está conectado también a esta idea de que el cosmos es un templo, que el templo, el tabernáculo era el universo, era un universo pequeño, replicado de una manera pequeña. Entonces, estudiar a profundidad el templo, la operación del templo, los mobiliarios, como usted pudo ver, el servicio que se hacía ahí, era entender las leyes, los misterios del universo. Es por eso que Pablo en una ocasión dijo: primero lo natural, luego lo espiritual. No es al revés, mis amados. No es primero lo espiritual, es lo primero, es lo natural. Porque Dios quería que tú lo entendieras natural, que tú lo vieras físicamente. Y así lo físico entonces te daría una enseñanza de las cosas espirituales. Ahora hay una conexión más profunda. Ahora el Edén también está conectado al templo. Es por eso que los templos y el tabernáculo tenían imágenes del jardín. Estos eruditos señalan que los jardines comúnmente se juntan con el espacio sagrado en el mundo antiguo. Los lugares paradisíacos, por ejemplo, en la antigüedad, eran conectados con un templo. Además, la imaginería de las aguas fértiles que brotan de la presencia de la deidad, como nos enseña el libro de Génesis, para traer abundancia a la tierra, es una imagen bien conocida. Hay un gran pensador, un gran erudito llamado Gordon J. Wenham, en un libro llamado El simbolismo del santuario, en la historia del jardín del Edén, nos dice lo siguiente. Lo voy a citar. Él dice: el jardín del Edén no es visto por el autor de Génesis simplemente como un pedazo de tierra de cultivo mesopotámico, sino como un santuario arquetípico, o sea, una representación de un santuario, que es un lugar donde Dios mora y donde el hombre debe adorarlo. ¿Vio? Esta es la definición más simple, más precisa de lo que es un templo. Un templo, un santuario, es donde la divinidad mora y donde Dios estableció ese lugar donde Él mora en la realidad natural para que el hombre le adore, para que el hombre le sirva. Muchas de las características del jardín también se pueden encontrar en santuarios posteriores.
en particular el tabernáculo, el templo de Jerusalén. Estos paralelos sugieren que el jardín en sí se entiende como una especie de santuario. Así que las aguas que fluyen a través del jardín en Génesis 2 son paralelos con las aguas que fluyen del templo de Ezequiel 47:1-12. Usted puede comparar también estas aguas que fluían del templo en el Salmo 46:4, en Zacarías 14:8, y también puede notarlo en Revelación 22:1-2. Está usando la misma idea, la misma metodología, la misma imaginería para traer una conexión tan perfecta de entendimiento a nosotros, para que entendamos que la realidad es un templo. Y esta es una de las imágenes más comunes dentro de la iconografía del mundo antiguo. En consecuencia, entonces, podemos concluir que el jardín del Edén era un espacio sagrado. O sea, era un templo, un tabernáculo, y que contenía imágenes del jardín y el cosmos. En otras palabras, entonces, tenemos en presencia entonces que el primer templo replicado, la primera revelación de un microtemplo es el Edén. Por tanto, ahí podemos entender ya que Adán era el sumo sacerdote. Estas ideas todas están relacionadas. El templo es un microcosmos, como le dije. Los antiguos representaban sus ideas en microcosmos. Y el Edén está representado en la antecámara que sirve como espacio sagrado adyacente a la presencia de Dios como un santuario arquetípico. O sea, una representación que va a ser replicada nuevamente. De la idea de que el templo fue considerado un microcosmos, es fácil pensar a la idea de que el cosmos podría ser visto como un templo. Esto es más difícil de documentar en el mundo antiguo debido a la naturaleza politeísta de la religión. Si todo el cosmos fuera visto como un solo templo, la pregunta del millón sería: ¿a qué Dios pertenecía? ¿A qué Dios pertenecería? ¿Dónde estarían los templos de los otros dioses? Ahora, sin embargo, aquí hay que notar algo importante. Todavía se puede afirmar que los textos de la creación pueden seguir y siguen el modelo de los textos de construcción de los templos. De este modo, al menos, se compara el cosmos con un templo. Es por eso que en el Antiguo Testamento, el politeísmo, que sí debemos señalar que es parte de las tradiciones de los pueblos antiguos, no interferiría con la asociación del cosmos y el templo. Y de hecho se establece la conexión. Mire qué dice Isaías 66:1-2, que consideramos que es el texto más claro que puede darnos la idea de lo que estamos tratando de establecer aquí. Mire qué dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono, ¿vio? Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué morada me puede ofrecer? ¿Dónde estará mi lugar de descanso? ¿Acaso mi mano no hizo todas estas cosas y entonces llegaron a existir? Declara el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu y a los que tiemblan ante mi palabra. Aquí podemos ver, mis amados, los elementos de un templo del tamaño del cosmos. Una conexión entre el templo y el descanso. Una conexión entre la creación y el templo. Esto en sí mismo ya es suficiente para ver que el cosmos puede ser visto como un templo. Y eso es precisamente lo que proponemos como la premisa de Génesis 1 que hemos venido observando hasta llegar a este punto importante del día de hoy, este principio, todos estos principios uno por uno que hemos visto, es para poder entender esto que estamos hablando en el día de hoy, que el cosmos es un templo. Génesis 1 está hablando de un templo. Génesis 1 debe entenderse como un relato de los orígenes funcionales del cosmos, como un templo.
Este es el eslabón perdido. Esta es la conexión que ha faltado para interpretar toda la Escritura. El templo es la llave, es el, por así decirlo, el motivo más importante dentro de todo el plan. O el motivo principal o el motivo central donde todo el plan de redención corre. Es por eso que usted puede ver, si lo puede notar, y espero que ahora usted cuando lea la Escritura pueda notarlo, es que la Biblia está repleta de un lenguaje de templo, de una retórica de templo en toda la Escritura. En toda la Escritura. ¿Se acuerda usted cuando Tesalonicenses habla del hombre de pecado? Utiliza la imaginería de un templo. Ahí está usando una alegoría y está usando una imagen ahí. No está hablando de un templo literal, pero utiliza el lenguaje de templo para comunicar verdades profundas, ya que el templo es la esencia misma o la parte más importante que lleva el hilo conductor de toda la revelación y el plan de redención de Dios. El plan de Dios era colocar dentro de su templo a su sacerdote, que era el ser humano. Y que el ser humano, ya que el templo es el lugar donde la divinidad residía, moraba el Señor, entonces el representante de Dios, que era Adán, iba a adorarlo. De todo eso se trata la Biblia completamente. Es por eso que usted puede ver que la Biblia comienza con el Edén y termina también en el Edén. Es como volver al pasado. Es una vuelta al principio, al plan original. Cuando usted observa otros pasajes en el Antiguo Testamento que sugieren que el cosmos sea visto como un templo, incluyen, por ejemplo, Primera de Reyes 8:27, donde en su oración de dedicación del templo, Salomón dice, escuche muy bien qué dice, pero ¿morará realmente Dios en la tierra? Los cielos, incluso el cielo más alto, no pueden contenerte, cuanto menos este templo que he construido. En otro lugar, literalmente en Isaías 6:3, usted puede notar que los serafines cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Note bien algo, la gloria de la que está llena la tierra es la misma que lo que viene y que se instala en el lugar santísimo en Éxodo 40:34. Bueno, puede ver, ¿por qué? Porque está usando una retórica, frases idiomáticas conectadas al templo, conectando así el templo macro, por así decirlo, el universo, el cosmos, con el santuario, los templos, representados por la Escritura, iniciando en el Edén, continuando luego con el tabernáculo, continuando también luego con el templo, el primero y el segundo. Entonces, este principio de que el cosmos es un templo que hemos charlado hoy, espero que esto haya quedado bien claro, ha dado la evidencia de lo siguiente. Mire, primero, en la Biblia, y como usted pudo notar en el antiguo cercano oriente, el templo se ve como un microcosmos, un cosmos pequeño, una representación fidedigna, pequeña del templo macro. Segundo, el templo está diseñado con imágenes del cosmos. Es por eso que usted puede ver toda la decoración, todo el diseño de todas las partes, de todos los lugares dentro del tabernáculo, el templo, representaban elementos, como usted pudo notar, de imágenes del cosmos. Tercero, el templo está relacionado también con las funciones del cosmos. El mismo templo en el servicio, como notó, el servicio habla de las funciones del cosmos, el culto que se hacía ahí.
Número 4, podemos notar también que la creación del templo es paralela a la creación del cosmos. Y por último, número 5, en la Biblia, el cosmos puede ser visto como un templo. O sea, estudiar el universo, estudiar un templo. Así fue que Génesis 1 fue declarado, fue establecido. Cuando esta información se combina con los descubrimientos del principio anterior, que el descanso era en un templo, ¿se acuerda? Le invito a buscarlo en el canal de internet de YouTube. Puedo oírlo nuevamente. El descanso de la deidad fue en un templo. Y ahora estamos charlando que el cosmos es un templo. De que la deidad descansa en un templo. Eso, por eso es la imaginería, por eso es el entendimiento de los espacios sagrados. De los espacios sagrados dentro de la materialidad. Dentro del tiempo y el espacio. El mundo material en la cual tú y yo vivimos. Y que por tanto, Génesis 1 sería visto como un texto del templo. O tendremos una perspectiva diferente sobre la naturaleza del relato de la creación de Génesis. Ya inmediatamente, ya su enfoque va a cambiar desde ahora en adelante. Cada vez que usted lea Génesis, ya usted está entendiendo exactamente lo que Génesis está diciendo. Y como este elemento repercute, esta idea repercute, esta perspectiva repercute en toda la escritura. Génesis 1 ahora puede verse como un relato de la creación centrado en el cosmos, como un templo. Está describiendo Génesis 1 la creación del templo cósmico con todas sus funciones y con Dios morando en medio de él. Esto es lo que hace que el día 7 sea la razón vital de los 6 otros los días previos. Es por eso que es tan significativo este día, el más importante. Porque sin que Dios ocupe su morada en medio del templo cósmico, entonces no existe. La existencia tiene que ver con que Dios more en ese lugar, con que Dios habite. Esto usted lo puede ver en toda la escritura. Cada vez que el pueblo de Israel transgredía o salía de su función, de lo que Dios había ordenado que ellos caminaran, dice que la gloria, que era la representación natural de la presencia de Dios, se iba del templo. Se marchaba. Ese concepto se llama Icabod. ¿Por qué usted cree que cuando Adán peca, fue expulsado del templo? Porque él se había hecho impuro. No podía ministrar, no podía estar en la presencia de Shem en ese lugar. No podía estar en la presencia de Dios. Entonces fue sacado del templo. Es por eso que cuando usted va, por ejemplo, a estar en un espacio sagrado o en un tiempo sagrado, como nosotros que observamos las fiestas, que guardamos Shabbat, ¿qué se hace para entrar en esos espacios sagrados? Usted entra normal hacia esos espacios sagrados. Usted, cuando llega el Shabbat, cuando venga una fiesta, usted entra normal así, como usted ha vivido todo el año o lo que usted ha dicho toda la semana. No, siempre se hace, siempre. Y ahí es la causa por la cual se hace un rito de transición. Porque usted está entrando en un lugar sagrado. Lo común lo deja a un lado, lo impuro lo deja a un lado. Es por eso que usted se sincera, usted ora, usted se presenta delante de Dios para poder entonces ser purificado y entrar en el espacio sagrado. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un lugar sagrado, de la ideología de un templo, ya que un espacio sagrado es un templo, es un lugar donde la presencia de Dios habita. De manera que la verdad más importante para el relato de la creación es que este mundo es un lugar para la presencia de Dios, aunque todas las funciones son antropocéntricas, son para beneficio mío y tuyo, nosotros seres humanos, que satisfacen las necesidades de la humanidad
Dios ordenó que todas las funciones dentro del cosmos satisfacieran las necesidades humanas. Qué Dios más extraordinario. Mi rey es grande. Pero hay un contraste entonces en el templo. El templo, aunque sus funciones son antropocéntricas, el templo cósmico es teocéntrico. Es teocéntrico, con la presencia de Hashem, de Dios, como elemento definitorio de la existencia. Esto representa un cambio que ha tenido lugar durante los 7 días. ¿Sabía? Durante los 7 días hay un cambio. Antes del primer día, se acuerda, era el caos. El Espíritu de Dios estaba activo sobre el caos no funcional, sobre el cosmos, perdón, no funcional. Que aunque todo existía, aunque todo estaba presente, no tenía un propósito, no tenía una función, por así decirlo. Dios se estaba involucrando, pero aún no había tomado su residencia. Esto puede verlo ya. Es cuando Él toma la residencia que todo tiene ya el carácter de existir, porque ya tiene cada cosa ordenada, fue colocada en el lugar preciso y cada cosa cumplirá el propósito por el cual Él le dio. Entonces, al Él sentarse, concluye su obra, establece el orden en el caos, el balance, como yo le llamo, la homeostasis espiritual. Usando un término médico, ¿no? Un balance en el cuerpo se llama homeostasis. Yo lo utilizo en el sentido del orden cósmico. El orden cósmico está avalado teocéntricamente, como he dicho, Dios en medio, Dios sentado en su trono, en el templo, la cual inauguró el reinado. En otras palabras, Dios entronó y estableció el balance, estableció esa armonía, por así decirlo, dentro del universo, dentro de su templo. Entonces, el establecimiento del templo cósmico funcional se efectúa por Dios estableciendo su residencia de 7 días. Esto nos da una visión antes y después del papel de Dios. Mis amados, gracias de verdad. Espero que este tiempo le haya bendecido. Y esto es una gran oportunidad para que usted siga creyendo, siga avanzando en su entendimiento. Yo creo que yo le he dado ya el empujón para que usted ya tenga una mayor ecualización, entendimiento de las escrituras. Y yo les recomiendo algunos versos, algunos documentos importantes para que usted pueda seguir avanzando en su entendimiento de este concepto. Hay libros como el de G.J. Billy, se llama El Templo y la Misión de la Iglesia, una teología bíblica de la morada de Dios, un libro extraordinario. Un libro también de Víctor Horowitz que se llama Yo te he construido una casa exaltada. Al igual que un libro llamado, como usted lo puede notar aquí, no, esto es un artículo dentro de un libro, o sea, un libro donde hay una recopilación de muchos documentos, de muchas ideas, que se llama ¿Qué es un templo? Una tipología preliminaria en la búsqueda del reino de Dios. Ese libro lo escribió J. Lundquist. Es otro libro que les recomiendo también para poder seguir avanzando en el entendimiento de todo esto que hemos hablado. Es el libro de Moshe Wainfield, que se llama El Shabbat, el templo y el entronamiento del Señor. Este libro es extraordinario para poder entender todo esto que estamos hablando. Y por último, quiero recomendar 2 libros más para seguir avanzando en este contexto. Es el libro de Gordon J. Wenham, que se llama El simbolismo del santuario en el jardín de la historia del Edén. Y también del Lake Winona, un libro o un documento que se conoce como Procedimiento del 9º Congreso de Estudio Bíblico Judío, División A, el periodo de la Biblia. Y ahí hay unos documentos, miren, muy importantes. Así que le doy las gracias a todos ustedes por el tiempo. Espero que este tiempo le haya bendecido y que le haya ayudado a usted poder entender toda la escritura sostenible. Mis amados,
Que el Eterno los bendiga a todos ustedes y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Shalom, shalom.